Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de la página web historiaconsentido.com y de la red de podcast SM. Esto es Historia con Sentido y yo soy Juan Carlos González, un día más encantado de poderos relatar alguna cuestión interesante, por lo menos de la historia. Hoy el tema que os llevo a todos vosotros son los grandes maestros de San Giorgio. Llevamos ya 2 podcasts dedicados a la iglesia de San Giorgio de Venecia y veis que tiene su gran cantidad de aportaciones artísticas y de gran interés, artísticas, históricas y todo tipo de cuestiones. Bien, vamos a hablar hoy un poco de todos los pintores que están representados dentro de lo que es la nave central y parte de la cabecera del monasterio de San Giorgio. Las iglesias venecianas suponían muchas veces una gran sala de exposiciones donde se exponían las distintas obras de muchos pintores. Si bien es cierto que hay escolas donde hay pintores que, en especial Tintoretto, me estoy acordando ahora, que pintaron toda una obra muy extensa, muchos cuadros y prácticamente completaron todas las paredes de esas edificaciones, otras muchas se iban haciendo a tramos, o bien cuando las cofradías, los benefactores, las comunidades religiosas o parroquiales conseguían los fondos para pagar a los artistas. Sucedía que muchas veces pintores que estaban trabajando para una iglesia también lo estaban haciendo para otra, salvo cuando se pintaban unos frescos en cúpulas o en diversos techos o muros que se hacían al fresco, entonces era el pintor que los hacía, también con un equipo, los que realizaban la obra directamente. Y muchos pintores iniciaban la obra en su taller, con un cartón o apunte que realizaba el maestro, se lo presentaba a los que iban a hacer los mecenas y tiraban para adelante con la obra. Las sombras y caras eran normalmente lo que solía hacer el maestro. Y los rellenos y muchas veces arquitecturas fingidas eran de los talleres. Era raro que en su totalidad fuese de una sola mano. Todo esto se va descubriendo en la actualidad al realizar los trabajos de restauración y al encontrar debajo de los colores que se nos presentan infinidad de cambios, de dibujos, de trazos, de cosas que han sido borradas, de nuevos dibujos. Esto se entiende ahora muy bien con una ciencia y que está muy conseguida, que es la espectrografía, que nos da el detalle de la historia de un cuadro, lo que hay por debajo, lo que no vemos. Bien, eso sí, los maestros también eran a veces contratados y el contratante indicaba ex professo que quería exclusivamente que lo que hacía era una obra personal y propia, y esto, claro, indudablemente elevaba el precio. Si uno quería tener un cuadro del maestro Tiziano, solo del maestro Tiziano, pues tenía que pagar más. Y muchas veces esta mano única de un pintor es la que revela la excelencia en el cuadro final. Y los artistas pues firmaban los cuadros, eso sí, de igual manera, fuera el maestro el que lo pintaba solo o el maestro y el taller. El tema de las iglesias solía ser bíblico o de las vidas de santos, e incluso cuando se trataba de escenas de santos, el contratante podía indicar que su voluntad era que se completara con un santo,
ese santo mirando una escena bíblica. Yo que sé, imaginaros, no pasa en este caso, pero San Benito contemplando el nacimiento del niño Jesús. Pues esa era una idea de que la escena bíblica era el nacimiento del niño Jesús, pero había otro santo, que era el santo titular o de la orden, que podía aparecer. Cuando os hablo de escenas bíblicas, os hablo de escenas tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Y, como os digo, había santos que a veces contemplaban la escena y a veces también había donantes que se acompañaban a la escena y diríamos que se codeaban con los santos, que era un poco lo que les gustaba a los mecenas de aquella época. Bien, las obras se pueden seguir por los libros de pagos de las iglesias y estos libros de pagos pues relatan las entregas, los avances, los enfrentamientos que por no cumplir el pintor con el plazo o con el misterio del santo encargado según el pagador, y también podía suceder igualmente que el proyecto arquitectónico se parase y que se retomase incluso siglos después, o que se pasara algunas veces de un encargo de una pintura y decían, bueno, ahora entra otro superior, otro párroco nuevo, otro mecenas nuevo, y lo que quiere en vez de el cuadro aquí es una escultura. Y a veces pues había, por así decirlo, pues algunos elementos caprichosos que nos hacían cambiar dentro de lo que era los retablos y los altares que había en la iglesia. Todos estos aspectos debemos contemplarlos cuando nos adentramos en las iglesias venecianas. En la nave central de San Giorgio, ¿qué hay allí? Bueno, pues hay 10 retablos, los que exhibe esta iglesia, y los altares en las iglesias italianas se denominan pala, como la pala de excavar, el mismo nombre, P-A-L-A, y son todos posteriores a 1591. Pero probablemente, al menos las estructuras de columnas y los espacios, están hechos a partir de dibujos de Palladio. Los retablos tienen un aspecto de sentido clásico, con los frontones que apoyan sobre columnas alternativamente unas que son acanaladas, o sea, como con unas pequeñas hendiduras, y son lisas, de mármol rosa o de mármol gris claro, o de mármol rosa o de mármol gris claro veteado. Existen esas cuatro variantes. Y las palas, los retablos de líneas acanaladas, albergan la mayoría cuadros y las lisas albergan a veces esculturas. ¿Qué nos encontramos en la primera pala, el retablo? Pues está el cuadro de la adoración de los pastores hecho en 1592 por Jacopo Bassano. Es una obra nocturna de inspiración en Correggio, hay muchas posibilidades de que fuera terminada por el hijo de Jacopo Bassano, de nombre Francesco. Y su línea de pintura recibe influencias de Tintoretto y del Greco, porque son poco tenebristas pero alargan las figuras, entonces tiene esa tendencia a alargar y a distorsionar las figuras. Emplea lo que se denomina pintura di notte y de foco, de noche y de fuego, mediante fogonazos reales o místicos que extraen sus figuras del fondo sombrío como si fueran apariciones, y recurre mucho a la presencia de animales de todas las razas y de una manera abundantísima. Lo veremos en la obra El Arca de Noé, que tiene el Museo del Prado, y que representa pues verdaderamente un tratado de zoología, porque le encantaba dibujar animales. De igual manera le gustaba meter como contenido en sus obras pues cestas y canastas cargadas de viandas y de vajillas que formaban parte de su obra, que era una obra muy apreciadísima con toda esta serie de productos. Y su obra y su taller se prolongan con sus hijos Francesco y Leandro. De los tres se conserva abundante producción en nuestro país, tanto en el Museo del Prado como en el Palacio Real, como en el Monasterio de San Lorenzo de Escorial, y en algunas iglesias tuvieron una producción muy grande y entonces hay nuestro país les compró mucho. El nombre de original era Jacopo da Ponte, que había nacido en Bassano en 1517 y muere en Venecia en 1592. Y es la ciudad de origen por la que se le conoce como Jacopo Bassano. Aprende de su padre Francesco da Ponte, el Viejo, que fue creador de retablos y altares de madera, y al morir del padre en esta fecha,
entre 1500, hacia 1540, se dedica ya el hijo por entero a moverse en la Venecia de la creación pictórica, siendo una de las figuras de la renovación de la pintura veneciana de la segunda mitad del Cinquecento. Y Bassano consiguió además despertar el gusto por la pintura en la que el elemento de género o naturaleza muerta asume una mayor importancia que el tema religioso representado. Y desde 1560 revistió sus escenas de muchas tonalidades de luz y tomando algo del sombrío colorido, podríamos definirlo, de Tintoretto. En este cuadro suaviza los colores y crea una atmósfera nocturna muy, muy mágica. El niño Jesús es el centro de la iluminación, aunque los putti son los angelotes que lo observan desde el cielo, también dan algo de luz, pero son menos brillantes que la luz de Cristo, que es la luz de Cristo en el mundo. Es un poco la explicación contrarreformista que se intenta manifestar dentro de lo que es la obra. Esta y otras obras siguen la tradición de las visiones romanas del cristianismo primitivo, que indicaba cómo Cristo iluminó la oscuridad del paganismo. En el segundo retablo, una obra de madera policromada, un Cristo del siglo XV atribuida a Michelozzi. Se piensa que esta obra pudo ser de él al estar trabajando en la construcción de la biblioteca que regaló el Medici exiliado al monasterio. Michelozzi vivió entre 1396 y 1472. El tercer retablo es el que alberga el lienzo de los santos Cosme y Damián, del siglo XVII, es del taller de Tintoretto, no es ya de su mano. Y es una representación con múltiples personajes en un acto martirial donde destacan dos figuras a las que les atribuye San Cosme y San Damián y una escena que se desarrolla en gran movimiento. El cuarto retablo, la cuarta pala, el lienzo, es un cuadro de los benedictinos, que están San Benito, San Gregorio, San Mauro y San Plácido y otros santos benedictinos, que es una obra de Domenico Tintoretto, hecha en 1620. El fundador de la orden benedictina, orden que regía la abadía, San Benito, es una figura de mayor tamaño y surge de una nube donde se encuentran las insignias abaciales de la mitra y el báculo, y con una mano extendida presenta al cielo a los más insignes miembros de su orden, todos ellos con la negra cogulla monástica, excepto el Papa San Gregorio Magno, que aparece con capa pontifical y tiara papal, siendo acompañado él por los santos Mauro y Plácido, que son los discípulos directos de San Benito. En lo alto, una Trinidad acompaña a una Virgen que centra la imagen y es coronada por el Padre Hijo. Domenico Tintoretto nació en Venecia en 1560 y muere en Venecia en 1635 y es el hijo de Jacopo Robusti o Jacopo Tintoretto. Ya desde joven también él formó parte del taller de su padre y se le atribuyen erróneamente obras suyas. Gran parte de su obra son retratos de reyes y aristócratas, entre otros de Margarita de Austria, futura reina al casarse con nuestro Felipe III, la duquesa Margarita, viuda de Alfonso II de Ferrara, los dux Pasquale Cicognà, Mario Gramini, Marco Antonio Memo, Giovanni Bembo, Luigi del Este o el conde de Arón y Vicenzo Gonzaga. Él, como veis, Domenico, el hijo de Jacopo, es un pintor esencialmente de la realeza y de la nobleza. A los dos lados del retablo de los benedictinos, en nichos de piedra, se aprecian dos apóstoles. La quinta capilla es la denominada como capilla de la familia Boiani, dedicada a los santos Pedro y Pablo. La pala del altar es una magnífica pintura, pero bellísima, de inspiración en el veronés, realizada por Sebastiano Ricci, nacido en Belluno, Italia, en 1659 y muerto en Venecia en 1734. Se trata de la obra Madonna en trono con niños y santos, hecha en 1708 por Sebastiano Ricci. La obra
es del tamaño de todas las anteriores, son cuadros enormes, porque la nave central es una nave grande y son de 4 metros de alto por 2 de ancho. Con una clarísima inscripción está colocada en un potente basamento sobre la que se sitúa el trono de la Virgen. Ahí está puesta la fecha, la fecha de cuando se hace el cuadro. Y la pintura suscitó el entusiasmo de los contemporáneos y una impresión crítica positiva que la consideraron como la obra cumbre del artista. En torno a la Virgen, con el niño, se reconoce de izquierda a derecha San Pedro, Santa Escolástica, que es la hermana de San Benito, Santa Catalina de Alejandría, San Benito otra vez, San Jerónimo y San Pablo. Y juntamente con San Gerardo Sagredo, que vivió entre el año 980 y 1046, fue un mártir de origen veneciano y segundo abad de San Giorgio el Mayor, que fue muerto en Hungría. Es evidente la influencia pictórica de la pintura veneciana del Cinquecento y en especial de Pablo Veronés. En él, de hecho, se inspira para la organización compositiva general, con la Virgen situada en lo alto del trono sobre un elemento arquitectónico muy recurrente en el Veronés y que contribuye de manera determinante a conferir a la obra una, diríamos, composición solemne. No faltan referencias de otros maestros en las figuras particulares de los santos, como en la de San Pedro, que conserva total similitud con la misma obra del descenso del Espíritu Santo que se conserva en la Basílica de la Salute, y también recibe influencia de Correggio y de Aníbal Carracci. Tanto de Correggio como de Aníbal Carracci, aquí tenemos obras interesantísimas en el Museo del Prado y algunas en el Museo Thyssen-Bornemisza. Bien, Sebastiano Ricci, con 19 años, es ya un pintor con solera en un taller cercano al puente de Rialto. Y consumado amante, dejó embarazada a una de sus múltiples novias, de la cual, no queriendo saber nada y menos casarse, intentó envenenarla. Fue descubierto y apresado, pero en Venecia las condenas se solventaban con dinero, muchas veces con mucho dinero. Y la potente familia Pisani, que eran unos poderosos comerciantes protectores de los genios de la pintura veneciana, cambiaron la cárcel por el destierro. Desde Bolonia, en 1682, vuelve a su actividad pictórica y realiza su gran obra, la degollación de San Juan Bautista para la confraternidad de San Juan de los Florentinos. Estamos hablando que está desterrado en Bolonia. En 1685, en las afueras de Parma, bajo el mecenazgo del conde de San Segundo, decora la capilla del oratorio de la Virgen del Serrallo. Y a inicios del año siguiente, en la ciudad de Parma, pinta para las capuchinas nuevas una piedad. Esta vez el mecenas es Ranucio II de Farnesio, un apellido que estamos viendo en muchos podcasts por Isabel de Farnesio, la que fue luego una de las mujeres de Felipe V. Pero el encable del comercio pictórico por excelencia sigue siendo Venecias, y sus mecenas quieren su obra. Su antigua novia, la primera, era de las nobles familias venecianas, y sabemos que muchos amantes del arte o que viven de él tienen especial predilección por las ricachonas. Esto lo vemos aún hoy en día, como los grandes amantes del arte y que saben elegir los cuadros y todas estas cosas. Pero en fin, eso nos daría para muchos podcasts. Volvemos al intento de asesinato, está todavía muy presente en todos los ambientes de la Serenísima. Y una vuelta de Ricci a Venecia supone un acto de reconciliación radical. Así que en el año 1686 se casa en Venecia con todos los honores y reconoce a la hija de su mujer como suya. La absolución de la pena de destierro y el perdón de Venecia se producen por la mediación del cardenal Antonio Pignatelli, que había vivido entre los años 1615 y 1700, que será el futuro Papa Inocencio XII. Casarse se casó, pero poco convivió, estando siempre en brazos de amantes
que enloquecían con su producción pictórica. Claro, hay que tener en cuenta que cuando andaba con un amante, si luego tenía que pintar una virgen o tenía que pintar una diosa griega, lo que hacía era le ponía su cara. Entonces quedaba muy bien, se enamoraban todas de él y encima les hacía cuadros y las ponía como diosas y como santas y como vírgenes. Y desde los años 1687-1688 decora los apartamentos de la duquesa del Este en Piacenza. Ese mismo año abandona en Bolonia a su mujer y a su hija para huir a Turín con Magdalena Peruccini, que era hijo del pintor Gianfrancesco Peruccini, una bellísima jovencita, que dicen que era una de las mujeres más bellas de Italia, y es denunciado, es arrestado y es condenado a muerte. Otra vez el dinero le salva y es indultado por la fianza que deposita el duque de Parma, su gran benefactor. Con el amparo del duque trabaja en Roma en el Palacio Apostólico del Vaticano y de aquí con diversos benefactores pasa por Milán, por Roma, por Viena, por Bérgamo, por Florencia, por Londres y finalmente vuelve a recalar en Venecia. Una vida libertina le llevó a ser un gran creador pictórico, o tal vez fuera al revés, o tal vez fuera que él era muy buen pintor y como pintaba también, era muy amado. Bueno, volvemos al arte. La sexta capilla del altar es el altar de San Andrés, que tiene un lienzo de Cristo resurgido, una obra de 1620 de Domenico Tintoretto, y representa una veneración de un grupo de 4 donantes de la familia de Vincenzo Morosini, Vincenzo, sus hijos Andrea y Barbón y su mujer Andrea Pisani, que un poco girados miran al espectador que contempla el lienzo. Y Cristo resucitado, con un guión blanco y una cruz roja, símbolo del triunfo sobre la muerte, entra en escena rodeado de ángeles que le orlan y enfrente sosteniendo por un personaje barbudo una potente cruz con posibilidad de que sea el Padre Eterno que ve el triunfo de su Hijo. Domenico Tintoretto presenta a los ángeles más bajos de la escena, mostrando a los donantes, así indicándoles con la mano, el sepulcro vacío y los paños del sudario del Redentor. Por esta situación estética del revivir de Cristo se titula el cuadro con el nombre Cristo resurgido. En la séptima pala, en la séptima capilla, el lienzo de la lapidación de San Esteban, de Domenico Tintoretto. La obra es de 1592-1594, con potentes claroscuros y con un primer plano en la parte baja de San Esteban protomártir, revestido de dalmática, que está siendo apedreado por la espalda mientras eleva la mirada al cielo en busca de consuelo. Y su cabeza está rodeada por un halo de luz. Los lapidarios son multitud y el Padre Eterno parece recibir el alma de Esteban con sus manos alzadas. Y a un lado Jesucristo contempla la escena y en el otro la corte celestial se inclinan ante el Padre y el mártir. En la octava capilla está el lienzo de San Jorge y el dragón, que es obra de Matteo Ponzone. El maestro Matteo Ponzone nace en Venecia en 1583 y muere en Venecia en 1663 y fue alumno de Jacopo Palma el Joven y de Sante Peranda. Fue miembro de la cofradía de pintores de Venecia de 1613 a 1633 y fue uno de los miembros más activos. Y en su taller tuvo a los brillantes pintores como Antonio Zanchi, Andrea Celesti y Pietro Neri. Con él pintaron muchas de las últimas obras de su periodo veneciano como aprendices. Sus obras se encuentran en la costa dálmata de la antigua ciudad veneciana de Split y en las grandes iglesias de la ciudad de los canales como Santa María del Orto, San Castiano, además de San Giorgio. Y mantiene las características del periodo pictórico del Settecento con vivos colores y enclaves muy mitológicos, con figuras que se acercan a los personajes de la tradición de dioses, ninfas y faunos.
La novena capilla, en mármol blanco, es una Madonna de Girolamo Campagna, hecha en 1595, y fue un prolífico, Girolamo Campagna, prolífico autor que cubrió las iglesias venecianas de altares, de tumbas y de estatuas. Girolamo Campagna nació en Verona en 1552 y muere en Venecia en 1625. Y realiza varias obras para San Giorgio el Mayor que describiremos. En esta obra se trata de una imagen de la Virgen en mármol blanco y la Madonna sujeta en su brazo derecho un esbelto niño que toma de la mano a la madre y que es coronado por dos ángeles que le colocan una corona metálica sobre las cabezas tanto de Jesús como de su madre. Y los ángeles trepan hacia el manto de la Virgen a la altura de las rodillas de la imagen. Y las tallas de los cuatro ángeles y la talla del niño guardan mucha similitud. La 10ª capilla tiene el lienzo del milagro de la inmovilidad de Santa Lucía, que es de Leandro Bassano de 1596. Este último cuadro recoge el relato hagiográfico del martirio de Santa Lucía, que el juez mandó a los soldados que llevaran a Lucía a un lupanar, pero una fuerza especial la mantenía en su sitio sin que pudieran moverla de allí. Y la escena propia de Bassano recoge unas sendas yuntas de bueyes por todos los animales, que era su tema favorito, que se esfuerzan en mover a la santa sin conseguirlo. Y los verdugos que tiran de las sogas para mover a la santa visten ropajes de colores muy vivos y ocupan junto a Lucía la parte baja del cuadro. En el centro el tribuno se rodea de su cohorte, contempla las escenas con una arquitectura fingida detrás y culmina la escena un grupo de ángeles entre los que destacan dos que elevan al cielo la palma del martirio y visten ropajes ampulosos con innumerables pliegues y en tal posición que crean un movimiento ascendente hacia el cielo. Seguimos ya en la nave central, en lo que es la cabecera, en lo que es el presbiterio. Solo el retablo central del presbiterio presenta una innovación contrarreformista y que da lugar de estar dedicado al santo titular, lo está para exaltación de la Eucaristía, más que estar dedicado a San Jorge, tal. Vamos a entenderlo ahora. Nos enfrentamos al altar mayor, obra entre 1591 y 1593, hecha también por Girolamo de Campagna, que hemos visto antes con la imagen de la Virgen. El material utilizado para la parte alta del altar es bronce y cobre dorado, alcanzado en su parte central y más alta los 3,50 metros. Este altar para el Corpus Palladiano de San Giorgio el Mayor revela al gran creador en escultura que fue el maestro Campagna. El conjunto está basado en los dibujos de Antonio Basiliacci, que es ampliado en la creación escultórica. En una idea sin precedentes, Girolamo Campagna transforma el diseño del dibujo en un elemento de 3 dimensiones, conservando casi una fidelidad pictórica. La ligereza de la obra permite seguir viendo la magnífica estructura de dobles columnas que Palladio crea para separar el coro y el presbiterio. Y la estructura piramidal consta de un enorme globo terráqueo de cobre dorado, sostenido por los 4 evangelistas que recrean figuras de los gigantes de la leyenda del Atlas, sosteniendo el mundo. Y el aspecto guarda gran similitud con la obra de Miguel Ángel, con 4 esclavos en la época tardía del maestro, pero con acabado e iconografía propio. Los 4 esclavos son como más vastos los que forman parte de la obra de Miguel Ángel. La paloma del Espíritu Santo desciende hacia el crucifijo situado delante de la bola del mundo y sobre la bola se encuentra la imagen de Dios Padre sosteniendo un eje central con la paloma y el crucificado. La talla más grande es la del Padre, la paloma le baja volando y a sus pies tiene encima de la bola del mundo un crucifijo representando al Hijo. Esta imagen tan de la Contrarreforma, con su superficie metálica, refleja la luz por el santuario.
Este ambiente creado es digno de las visiones intensas de Tintoretto y la corporalidad del veronés. Y este ilusionismo, podríamos decirlo, lumínico de la luz, se anticipa a Bernini con su culminación en la Cátedra de San Pedro. Estaríamos en la representación de la Santísima Trinidad que gobierna el mundo, sostenido por los evangelistas y redimido por la cruz. Este es el concepto teológico para que lo entendamos. Y completa el conjunto 2 grandes ángeles de bronce y 6 grandes candelabros del mismo material. Los 2 ángeles de bronce son obra de 1644 de un escultor, Pietro Boselli, que fue un escultor activo en Venecia por lo menos de 1590 a 1659, y 2 largos candelabros de bronce de Niccolò Roccatagliata, que fue también un escultor activo en Venecia entre los años 1593 y 1636. A los 2 lados del altar, los 2 grandes lienzos que llaman poderosísimamente la atención. La Última Cena de Jacopo Tintoretto, estamos hablando ya de sus últimas obras, obras de 1592-1594. Y conforme a la concepción mística en las obras de su último periodo creativo, las figuras humanas pierden su consistencia anatómica y su caracterización individual, de manera que toda la composición adquiere un aspecto fantasmagórico. Podemos observar cómo el mágico resplandor de la luz se forman fantasmas fosforescentes, casi formados por hilos, que representan los espíritus angélicos. Y contemplamos ya una escena plenamente manianista, y el autor emplea una perspectiva oblicua, que amplía desmesuradamente el espacio. Mete a una de las imágenes al fondo y desde ahí van avanzando todas las imágenes hacia nosotros. Van descendiendo en tamaño desde un punto de vista que sería el exterior del cuadro. Él fue el gran maestro de la perspectiva. Representa el triunfo de la Eucaristía conforme a la prescripción tridentina de la comunión con una sola especie, el pan. Es el triunfo del pan y de las tinajas vacías. Judas es el único sin aureola, mal vestido y sin birrete, y relegado a la soledad al lado equivocado de la mesa, y se obstina en clasificarse no solo como traidor, sino como herético, sino que comunica, que solicita las 2 especies para sí, de manera explícita abriendo el pulgar y el índice. Hay una mujer en el primer plano que extrae una cesta de instrumentos de cocina, una gran copa tipo plato con blancos copos, aparentemente idénticos al maná que vemos en el otro cuadro que está pintado enfrente, y el hombre hacia el que la mujer lo sostiene lo rechaza con un aire de desprecio y con una pose casi danzante, mientras muestra los espléndidos frutos colocados en la mesa auxiliar. Se sustituye así el maná, el alimento celeste del Antiguo Testamento y de la ley, por el pan angélico, por la forma consagrada, fruto del Nuevo Testamento y de la gracia. Y el valor sacramental del nuevo alimento se subraya no sólo por la actitud sacerdotal de Cristo, sino también por la píxide, recipiente para guardar las formas consagradas, y el aspersorio del agua bendita, claramente visibles en una esquina en una mesita. Y en el centro de la tela y de la sala, la tela y la esponja evocan el lavatorio de los pies. Bajo la lámpara, lucerna ardiente y radiante, rodeada por ángeles en vuelo, 2 mujeres parecen servir la mesa, aunque no hay nada que servir, son unas figuras alegóricas de los hebreos y de los gentiles que se ponen al servicio de la nueva iglesia cristiana. La sabia composición se completa a la izquierda con el mendigo que pide limosna, aunque esta vez el apóstol, interpelado, explica con un gesto que este no es el momento. La caridad material se deja paso a la caridad espiritual. Y la escena tiene lugar en una taberna sombría y popular,
donde las aureolas de los santos aportan una luz extraña que subraya detalles incongruentes. Es una obra oscura, en la que destaca precisamente el tratamiento que hace de la oscuridad y de la luz. Y los rostros de los santos se distinguen gracias a la luz de sus propias aureolas. A partir de la Contrarreforma, los artistas utilizan como modelo de la Última Cena el pintado por Fray Angélico en el convento de San Marcos de Florencia en el Renacimiento. Al ser esta una obra manierista, se ha perdido la frontalidad de otras representaciones como la de Leonardo da Vinci y los personajes que representan en diferentes posturas, como entretenidos hablando o fijándose en multitud de personajes sobrenaturales que pueblan la estancia, y las poses son amanenadas y exageradas, y hay un tratamiento de los músculos y de diferenciación en los rostros. El otro cuadro que completa esta estancia del presbiterio es la recogida del maná, hecha en 1694 por Jacopo Tintoretto, también conocido como Los judíos en el desierto. Esta obra completa el recorrido, lo que podríamos llamar el recorrido del alimento, del nuevo alimento, del pueblo, de la nueva iglesia, y la escena tiene bastante parte de campestre, donde el pueblo hebreo recolecta los copos de una manera que recuerdan como aguatones de algodón, y Moisés contempla la escena que se desarrolla alrededor de un arroyo o posiblemente un oasis. En la orilla del agua un grupo de mujeres recoge el don divino en una posición casi bucólica, y en la otra orilla unas lavanderas se aplican en su labor y un niño juega en un rápido del arroyo bajo un árbol como hurgando en las raíces, como si estuviera buscando cangrejos o algo así. Y en la parte alta 3 herreros golpean un yunque y se escapa en el horizonte el pueblo de Israel reunido. Y frente a la fragua exterior 3 mujeres recogen maná y otra con una gran rueca deshila un hilo. Detrás hay un joven lector con un libro y un burro cargado de cestos que es guiado por un joven. Entonces suponemos que está trayendo el maná. Y en el fondo de la imagen y parte alta un bosque no tupido acoge la escena a modo de cocina. Y en este cuadro, mucho más alegre que de la Última Cena, es, como os digo, es un poco distinto, pero los dos deben contemplarse con un fondo catequético expreso. El triunfo de la Eucaristía, el triunfo de la Contrarreforma. Y hasta aquí hemos llegado con lo que era la nave central y el presbiterio de la iglesia de San Giorgio el Mayor. Esto es Historia con Sentido. Hoy hemos hablado de muchos autores muy interesantes que formaban parte del corpus pictórico de la gran mayoría de las iglesias del Cinquecento. Hemos hablado de Ricci, hemos hablado de sus amores, hemos hablado de ricachonas. Hemos disfrutado un día más con la Historia con Sentido. Un día más y encantado de haberoslo podido contar, Juan Carlos González. Un saludo a todos. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.